Muy buenos días a todos. Una especial bienvenida y agradecimiento a todos los participantes de este webinar. Damos bienvenida pues a las personas que están desde otros países como lo son Bolivia, Costa Rica, Aruba, Colombia, Perú, Venezuela, República Dominicana, Honduras, México, Nicaragua, Chile, Estados Unidos, Puerto Rico, Ecuador, Australia, Panamá, Argentina, España, El Salvador, Alemania, Uruguay y Brasil. Agradecemos a todos por sacar el tiempo para este espacio. Vamos a dar inicio al webinar técnico comercial, cómo los sistemas HVAC pueden contribuir a la descarbonización de las edificaciones en las grandes ciudades, a cargo del miembro ACAIRE Johnson Controls, en compañía de la ingeniera Daniela López. Me presento, mi nombre es Angie Sandoval, soy asistente logístico de formación y eventos de ACAIRE y estaré apoyando toda la logística de este webinar. Antes de iniciar, es importante que tengamos claro algunas recomendaciones para la ejecución de este webinar. Permítame. Antes, pues como ustedes lo pueden ver, en la barra de herramientas ustedes tienen disponible la, el chat para cualquier duda e inquietud. Todas las dudas las pueden consignar por medio de ese chat y al finalizar la conferencia nosotros vamos a dar respuesta a las mismas. Asimismo, si ustedes presentan alguna falla o error de conectividad, lo recomendado es que se retiren y vuelvan a ingresar por el enlace que les llegó al correo electrónico. Ya por último, hay que tener claro que esta conferencia está siendo grabada para posteriormente ser subida al canal de YouTube y ustedes puedan hacer la respectiva retroalimentación de la misma o compartir esta información con las personas que crean que es de su interés. Ya con esto podemos pues dar paso a la ingeniera Daniela López, quien es ingeniera mecánica con profundización en áreas de diseño y aire acondicionado. Cuenta con experiencia en diseño, instalación, comisionamiento y mantenimiento de los sistemas HVAC y desarrolló satisfactoriamente los proyectos en el sector industrial, comercial, el sector salud y data center. Bienvenida, ingeniera. Hola Angie, buenos días. Muchísimas gracias por tu presentación. Antes que nada, pues agradecer nuevamente a Caire por hacernos parte de su listado de conferencias en este nuevo año 2024 en propósito de los sistemas de aire acondicionado y refrigeración. También quiero dar paso para agradecer a las personas que están conectadas el día de hoy y pues digamos que qué más oportuno que hablar de descarbonización, calentamiento global y cambio climático en un día como hoy, donde contextualizo un poco a las personas que están fuera del país. Digamos que tenemos una ola considerable de incendios forestales que nos llevan justamente a reflexionar sobre este tipo de problemáticas en torno al calentamiento global. Sin más preámbulos, entonces doy paso a la presentación. Por favor, Angie, me confirma si ya se está proyectando. Sí, señora ingeniera, ya vemos tu pantalla. Listo. Entonces, bueno, nada, el webinar, digamos que decidimos enfocarlo en la descarbonización justamente de las edificaciones de las grandes ciudades. Esto tiene una justificación que ya más adelante la vamos a contextualizar y entender un poco más. Y cómo los sistemas HVAC pueden contribuir justamente a ese tipo de descarbonización. Como agenda general, primero un contexto de la situación, estadísticas mundiales y regionales de las emisiones de dióxido de carbono en el ambiente, el uso de refrigerantes de bajo GWP en los chillers, la eficiencia de los equipos HVAC y la electrificación de la calefacción como puntos principales para contribuir en este camino de la descarbonización. Al final veremos un resumen y los puntos, digamos que más importantes de la charla.
Entonces, sin más preámbulos, digamos que viendo el panorama a nivel mundial, agencias como la Agencia Internacional de la Energía, el Banco Mundial, el Programa de Ambiente de las Naciones Unidas y medios de difusión locales, internacionales, públicos y demás, digamos que han descrito y expuesto en diferentes estudios y artículos que las emisiones generadas por las edificaciones corresponden aproximadamente al 40% de las emisiones globales, siendo esto un 28% relacionado con la operación de los edificios, que es donde nos vamos a enfocar el día de hoy, y un 11% a el carbono, lo que llamamos carbono embebido en las edificaciones, que hace parte de todo el ciclo de vida del edificio, desde la consecución de materiales hasta su disposición final. En este sentido, y como les comenté ahorita, es por este número tan, digamos que tan preponderante, que decidimos enfocar la charla en la descarbonización de las edificaciones, porque haciendo un uso eficiente de la energía en las edificaciones y reduciendo las emisiones de carbono en las edificaciones, realmente vamos a generar un impacto significativo en la sociedad ambiental. Aquí un poco del estudio que les comentaba muestra no solo en la parte inferior las emisiones de dióxido de carbono generadas al ambiente, sino que también nos muestra el consumo de energía producida de un 100% por las edificaciones, que corresponde aproximadamente al 34%. Esto a nivel mundial. A nivel, digamos que a nivel global y regional, perdón, y antes de pasar a la parte de un poco más local, digamos que estas cifras también han generado impacto en algunas de las organizaciones, como les mencionaba, y desde el año 2021 las inversiones, perdón, en edificaciones han aumentado aproximadamente en un 16%. Sin embargo, la huella de seguir, digamos que creando edificaciones y el aumento poblacional también ha hecho que el impacto no se haya disminuido, a pesar de haber bajado el 16% de las emisiones en general. Entonces, pasando ya al territorio colombiano, digamos que es un poco similar. Si sacamos, digamos, el sector de la agricultura y la silvicultura, que como lo pueden ver en la gráfica derecha de la parte inferior, es una parte, digamos, la mayor parte de emisiones generadas por el país, las edificaciones pues tendrían no solamente un 7% de participación, sino alrededor de un 18% de participación en la descarbonización. Entonces, lo mismo, esto nos lleva a enfocarnos en cómo hacer que las edificaciones sean un poco más sostenibles, más verdes. ¿Cómo se divide, digamos, que este porcentaje, ya entendiendo que ocupa una parte fundamental del consumo energético y de la carbonización, este porcentaje energético en las edificaciones a nivel mundial? Y abajo lo podemos ver también en un informe generado por el Banco Mundial de Energía. Vemos que la mayor cantidad de energía es usada para calentar espacios, para calentar agua y para acondicionar o enfriar espacios. Básicamente esto, así como a nivel general, nos lleva a hacer una alerta en el sistema energético de las edificaciones. A nivel ya de estudio de la energía de las edificaciones, nos lleva a enfocarnos en los sistemas de aire acondicionado. Aproximadamente 2.000 millones de unidades de aire acondicionado están en funcionamiento alrededor de todo el mundo, hablando del sector residencial y del sector terciario. ¿Cómo es el panorama en Colombia de esta distribución energética? Digamos que es muy similar, de hecho tiene una participación mayor. En la energía comercial, alrededor del 48% de la energía consumida por las edificaciones corresponde a energía destinada para refrigeración y aire acondicionado. En el sector terciario, digamos que el porcentaje es un poco menor, es un 32%, ligeramente menor,
y de este 32%, básicamente el 71% instalado en el sector industrial o terciario, corresponde a chillers, tanto de agua como de aire. Entonces, básicamente nos situamos en una posición de importancia en el hecho de descarbonizar desde los sistemas de aire acondicionado y refrigeración, y que generará un impacto realmente tangible en un futuro. Entonces, bueno, pasando un poco al tema de descarbonización y recordando que la descarbonización es el proceso básicamente progresivo de reducir nuestras emisiones de carbono en la atmósfera, que básicamente son principalmente emisiones de dióxido de carbono como consecuencia de las actividades humanas de producción de energía, de, digamos, ganadería, agricultura, procesos industriales y demás. Si conseguimos reducir dichas emisiones al llamado carbono cero neto que propone la conferencia del Acuerdo de París en el año 2015, realmente daremos un paso importante en la lucha por el calentamiento global, que era lo que mencionaba al principio de la charla. Para recordar, y bueno, digamos que qué indica este carbono cero, básicamente es la forma de describir un equilibrio en emisiones de carbono, es decir, recortar las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y dejarlas lo más cerca posible a emisiones nulas. Y también que las emisiones que, digamos, queden ya residuales de los procesos que definitivamente no puedan ser eliminadas, sean reabsorbidas por la atmósfera, por el océano, los bosques, y pueda haber un equilibrio para llegar al carbono cero. Porque digamos que es importante el carbono cero, y antes de eso quisiera mencionar la frase que está ahí en el slide, que dice que el dióxido de carbono en la atmósfera, como sabemos, calienta el planeta, provocando el cambio climático. Y estas actividades han elevado el contenido de dióxido de carbono en la atmósfera más de un 50% en los últimos 200 años. ¿Qué genera esto? Claramente calentamiento global. El planeta es un invernadero gigante y estamos teniendo consecuencias como lo que estamos viendo claramente el día de hoy. Incendios forestales, cambios climáticos agrestes, cambios de temperatura extremos. Realmente, y aunque es importante enfocarlo, la eficiencia energética en términos de, digamos, economía circular, en términos de ahorros potenciales económicos para las industrias. Creo que sí es importante entender que esto está siendo un plop, digamos, ya directamente en la vida real. El cambio climático es algo que pues es real, es latente, y si realmente nosotros no cumplimos el objetivo, que es mantener el calentamiento global por debajo de 1.5 grados, pues el planeta se va a calentar de tal manera, y les voy a mostrar acá qué pasaría si no controlamos las emisiones de carbono, que es algo un poco también lo que muestra esta diapositiva en la parte inferior derecha, el panorama rojo que nos deja ver cómo sería sin emisión de, digamos que, cómo se ha comportado con las medidas de control que se han implementado, digamos que se ha logrado establecer esas gigatoneladas de emisiones de dióxido de carbono en el ambiente, pero además cuál es el propósito de llegar a carbono neto cero y limitar ese crecimiento que ya va en 1.1 grados a partir del siglo XIX, que tenemos casi que 0.4 grados de gabela para mantener el planeta en un límite de emisiones de bajo carbono, que acá se puede ver claramente, pues ya demuestra unos niveles de calentamiento bastante avanzados. En la parte izquierda, también como dato general, podemos ver por país básicamente la generación de millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Esto es una gráfica del año 2021. Bueno, citándonos en qué hacer o cuáles son las metas que se proponen los países, qué compromisos tienen claros, fundamentados en adquirir, digamos, una posición de apoyo a la enmienda de Kigali, al Acuerdo de París y a todos los protocolos ambientales globales. Pues digamos que el país se propone una agenda
para reducir sus emisiones en un 51% para el año 2030, es decir, 6% más de la meta mundial. La meta mundial es reducir al 45% las emisiones de óxido de carbono para el 2030. Y alineándose con la meta global, eso sí, para el año 2050 llegará a un índice de carbono neutral y cero emisiones. Acá, digamos que para entender un poco cómo los edificios pueden llegar a cumplir esas metas de descarbonización, es importante entender que las metas se enfocan en edificaciones nuevas y edificaciones existentes. Año tras año, digamos que década tras década son los enfoques, porque hablamos, y como les mencioné ahora, está el carbono embebido en las edificaciones, que para las edificaciones existentes ya no tiene unas metas, digamos que unas proyecciones de carbono cero, ya se construyeron, ya se utilizaron, ya se contaminó, pero sí existen metas en este sentido para las edificaciones nuevas. En cuanto al carbono operacional, tanto los edificios nuevos como los edificios existentes se plantean metas de reducción hasta llegar al 100% de carbono neto, de carbono neto, perdón, en el año 2050. Entonces, bueno, entendiendo el panorama, el contexto general, es por eso pues que decidimos enfocar esta charla en la descarbonización de los edificios a través de los sistemas HVAC. En ese sentido, la ASHRAE brinda, digamos que una serie de recomendaciones para adoptar en los sistemas de aire acondicionado y refrigeración, siendo los primeros de ellos medidas de eficiencia y electrificación de los edificios, tener en cuenta las operaciones y los mantenimientos de los sistemas HVAC, replantearse el uso de refrigerantes de bajo GWP, minimizando desde el diseño el volumen, digamos que de los equipos, y también mejorando un poco la gestión de gases de refrigerantes y la disposición final de los mismos. Fuentes de energía renovables y almacenamientos de energía, integración de la red de edificios, todo el sistema de control y monitoreo que implican los sistemas HVAC para un uso y funcionamiento eficiente, el punto del carbono incorporado y la red eléctrica completamente descarbonizada. En este sentido, las acciones, hay 3 grupos de acciones en los que se pueden enfocar las entidades públicas como gubernamentales, que son el desarrollo de investigaciones, normas y directrices, que de hecho hace poco ya tenemos, digamos que la primera normatividad enfocada en sistemas de aire acondicionado y refrigeración en Colombia. El diseño y aplicación de equipos mejorados, que ahí es donde entra gran parte de las, digamos que las industrias de manufactura, como lo es Johnson Controls, con sus equipos de aire acondicionado y refrigeración, y el desarrollo de la fuerza laboral, capacitación y, digamos que sensibilización en el tema de operación y de eficiencia energética de los edificios. Acá está un poco, digamos que desglosado en una imagen, los puntos que vimos ahorita de las recomendaciones ASHRAE, también ya planteados por la Agencia Internacional de la Energía, que plantea todo el tema de materiales, iluminación, ventilación, aire acondicionado, unir las edificaciones residenciales a distritos de enfriamiento y de calefacción, tener equipos de aire acondicionado realmente eficientes, y bueno, bombas de calor para los procesos de calentamiento, todo el proceso de la electrificación. Sin más preámbulos, entonces digamos que pasaremos a los 3 puntos principales de los que me gustaría hablar el día de hoy. El primero de ellos es el uso de los refrigerantes de bajo GWP. El segundo, la eficiencia de los sistemas HVAC, de los chillers. Y el tercero, la electrificación de la calefacción, bien sea de agua, calefacción de espacios o todos los propósitos para los que podamos requerir calor en las edificaciones, que no es muy común para los, digamos que para los países de estas latitudes, digamos, tener calefacción en el sentido de que en el ambiente hayan temperaturas extremas por debajo de 0 grados, pero sí para algunos procesos industriales, pero sí para calentamiento doméstico del agua, para industrias farmacéuticas,
para deshumidificación y bueno, algunos usos que ya más adelante vamos, digamos que a ver. Lo primero, los refrigerantes de bajo GWP. Entonces es importante mencionar acá el tema del Protocolo Montreal y la enmienda de Kigali, que han dedicado sus esfuerzos digamos, desde el año 2016 en reducir gradualmente el uso y la producción de gases hidrofluorocarbonos. Esto se da también en línea y está completamente relacionado con el Acuerdo de París de 2015 para limitar el calentamiento global a 1.5 grados. Este protocolo ha sido firmado por 197 países. En este momento está actualizado el que estamos viendo ahí. Haciendo parte de ellos, pues las principales potencias, la Unión Europea, Estados Unidos, Asia. Y en mira a eso es que se apunta que los refrigerantes hidrofluorocarbonos pasen a ser refrigerantes como las hidrofluorolefinas, que pasen a ser mezclas de refrigerantes con bajo GWP. Se define un cronograma de reducción gradual de estos refrigerantes a partir del año 2024 y hasta el año 2045. Una proporción de reducción de estos hidrofluorocarbonos. Y pues obviamente notar que Johnson Controls apoya plenamente la ratificación de la enmienda de Kigali y esto se ve reflejado con la producción y el diseño de nuevos equipos que tienen incluidos estos gases de bajo GWP y adicional la transformación o más bien la adaptación de los sistemas existentes de mejores condiciones energéticas, por decirlo, también adaptados a usar este tipo de gases refrigerantes. Acá se logra ver un panorama general, como una línea del tiempo de los gases refrigerantes, en el que inicialmente el Protocolo Montreal entra en 1987 preocupado por las sustancias agotadoras de la capa de ozono, decide hacer una restitución, un cambio de estos refrigerantes, aproximadamente 20 años, 15, 20 años de este cambio para pasar completamente a los hidrofluorocarbonos, que son gases como el 134A, 410, 407 y otros. Ahora, en el 2016, se plantea, ahí como lo estaba mencionando ahorita, la necesidad de gestionar las emisiones de gases de efecto invernadero, porque si bien se evidenciaron resultados positivos con el cambio de estos refrigerantes en la recuperación de la capa de ozono en el tiempo, en este periodo de estos 20 años, se empieza a notar que los gases de efecto invernadero o el potencial de calentamiento global que tienen estos gases es bastante alto y está perjudicando directamente el calentamiento global. En este momento estamos ahí donde está la línea roja. Básicamente estamos cerca de tener hidrofluorocarbono disponible solamente para el servicio, es decir, gases que no van a ser producción de equipos nuevos o importación de equipos nuevos, solamente para los equipos existentes. Y la implementación completamente de gases y mezclas de bajo GWP y gases como las olefinas, como lo es el gas R1234ZE. Acá es un panorama de las emisiones globales por tipo de aplicación. Tenemos el 3% de los gases fluorados correspondiente a los sistemas, digamos, de aire acondicionado. Vemos pequeños equipos, un 31%, hogares, refrigeradores 1%, chillers, centrífugos 1%. Entonces, si bien vemos que estos gases con emisiones directas al ambiente, pues tenemos una composición de emisiones directas e indirectas, este hace parte de las emisiones directas, es decir, el gas está impactando, impregnando directamente la atmósfera. Es importante gestionar y enfocarnos, pero también nos lleva a darnos cuenta que la eficiencia energética de los edificios representa la mayor oportunidad para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, aunque estos gases son altamente impactantes, en la preponderación de un sistema de HVAC no tienen el mayor porcentaje de impacto. En este sentido, la restricción para bajar el GWP implica la disponibilidad
de otros químicos, de mezclas de fluidos que se comporten de acuerdo o digamos que de manera similar a las presiones de las temperaturas de los sistemas HVAC para altas, medias y bajas temperaturas. En ese sentido, para los sistemas con alta presión, generalmente estamos hablando de compresores de tipo scroll, se propone un cambio de refrigerantes hacia el refrigerante R454B propano dióxido de carbono. Digamos que esta transición ha tenido un punto de inflexión y es el tema de que estos gases tienen un bajo porcentaje de agotamiento de capa de ozono, tienen un bajo GWP, pero se comportan en ocasiones ligeramente inflamables y esto digamos que ha podido llegar a generar alerta en algunas industrias, en algunos usuarios finales. Lo importante de esto es, digamos, que desmentir el mito, digo yo, de que los refrigerantes son altamente peligrosos y es, digamos, que tienen una clasificación de inflamabilidad ligeramente inflamable que ya vamos a ver. Para las presiones medias, hablando de compresores tipo tornillo, tenemos refrigerantes teníamos o estábamos acostumbrados al uso de hidrofluorocarbonos como el 134A o el 513A. Estos dos, ningún inflamable, pero digamos que el enfoque hacia refrigerantes de ultra bajo GWP que cumpla con este tipo de presiones, podemos ver el gas R1234ZE con un GWP de 7. Este gas, el mismo problema que les comentaba, o la misma situación, más que el mismo problema, la misma situación de la ligera inflamabilidad que puede llegar a generar algo de confusión en el mercado. Para las bajas presiones, si tenemos el gas 1233ZD, es un gas con un GWP aproximadamente de 1, ligeramente, extremadamente limpio, digo. Y tiene, digamos que el punto a favor, que no es inflamable y que no se comporta, de hecho no es ni inflamable ni ligeramente inflamable. Entonces está por fuera de este conjunto de gases que están en la transición y que generan ahí una expectativa y una inquietud. También está el R123, que es ligeramente tóxico, misma situación de la inflamabilidad, y el 514. Para ver los comportamientos de la toxicidad de los refrigerantes, digamos que se decide crear una nueva clasificación por flamabilidad, por toxicidad continúa siendo igual, pero digamos que se evidencia que estos gases que les mencionaba tienen una ligera dificultad para encender o mantener la llama, una ignición, digamos que una combustión prolongada o que de hecho pueda generar una llama, una inflamabilidad. Es por eso es que entre la clase 1 y 2, A1 y A2L hay unos pocos grados. Realmente en algunas pruebas que hace la STM, creo que es la 8461, se evidencia cómo se clasifica este refrigerante o se crea esta nueva clasificación porque el comportamiento dentro del espectro, digamos que determinado para el control de la llama, es ligeramente mayor en el lado CL, pero no es vuelvo y repito, no es una flamabilidad alta y que se vaya a comportar de manera peligrosa en los sistemas. Este gas, como en el R32, si están al contrario muy alejados de los niveles de ignición que tienen y flamabilidad que tienen los gases con clasificación A2. Para dar un ejemplo, tostadores eléctricos, calentadores eléctricos y electrodomésticos comunes, digamos que no harían ignición con gases de clasificación A2L. Y claramente que todos se enfocan en un correcto manejo y buenas prácticas de mantenimiento en los sistemas. Aquí está un comparativo de las características y de las condiciones que existen en las alternativas existentes de refrigerantes que digamos que lideran la industria al día de hoy, viendo que sean los refrigerantes que para el futuro son previsibles, van a ser los refrigerantes de transición y definitivos.
que están siendo, digamos que ya comercializados, anunciados, y en algunos de ellos están trabajándose las licencias a nivel local y a nivel internacional para implementar. Entonces, este comparativo nos deja ver condiciones como GWP de los gases, las clasificaciones de toxicidad, la huella, inflamabilidad, capacidad, costo del refrigerante, la eficiencia, los productores de refrigerante, es decir, que tenga un solo productor, que tenga múltiples refrigerantes, enfocado al tema de la disponibilidad, los fabricantes de estos equipos y el uso de las industrias adyacentes con ese tipo de gases, también un poco enfocando la disponibilidad de los mismos. Es importante ver, digamos que varios de los fabricantes más importantes a nivel mundial están también enfocando sus esfuerzos en este momento en dar conferencias, en sensibilizar y en hacer entender un poco estos puntos en mayor escala y comparando los tipos de sistemas, dejando claro que estos problemas o más bien paradigmas de eh, peligrosidad de los gases pues no son como lo pensamos muchas veces. En ese sentido, pues Johnson Controls, y como lo mencioné ahorita, definitivamente ha enfocado en los últimos años sus esfuerzos para desarrollar el portfolio de los productos de Chillers Joy con las nuevas alternativas de refrigerantes con la finalidad de apoyar la transición energética. Tenemos en Chillers Scroll no solamente los mismos chillers que teníamos con nuevos refrigerantes, sino nuevos lanzamientos, igualmente en la parte de tornillos, en equipos enfocados en la industria de data center, que tienen ese tipo de gases, en equipos enfocados en la industria comercial, industrial, claramente nuestras absorciones que trabajan con el refrigerante menos contaminante, que definitivamente es el 718, agua actuando como como refrigerante, y las unidades centrífugas en las que también tenemos, digamos que ya todo el tipo de desarrollo y disponibilidad, tanto en Colombia como en Centroamérica, México, Latinoamérica, todo el listado y la gama de productos con este tipo de gases. Cerrando la parte de refrigerantes, me gustaría entrar en la parte de eficiencia energética de los chillers, que es el segundo punto de esta contribución que podemos enfocar. Y pues bueno, lo primero es entender cuál es el propósito de un chiller para entender la eficiencia de los mismos y del sistema HVAC en general. Entonces, bueno, el propósito básicamente de un chiller es extraer calor de un área, de un lugar, transformarla, digamos que transportarlo mejor mediante un gas refrigerante, mediante alguna sustancia, y llevarlo al exterior para generar confort, para generar algún tipo de proceso industrial, para generar calefacción. Bueno, básicamente que los usos ya son independientes. Aquí vemos un diagrama del proceso de expansión del chiller como tal. El agua va fluyendo por las tuberías. En la parte derecha vemos digamos que el evaporador del sistema, pasa por el compresor, eso es una unidad centrífuga, comprime este gas refrigerante y entra en contacto con el agua de condensación que bien está dirigida a la torre de enfriamiento del sistema, para nuevamente volver al ciclo de refrigeración, digamos que básico y convencional. Entendiendo esto y entendiendo que, digamos que la fuente o el input para la operación de este tipo de equipos es energía eléctrica, en este caso de un chiller centrífugo, y de la gran mayoría de sistemas de chillers y de sistemas de aire acondicionado, un chiller se hace más eficiente en la medida que entre menor carga de entrada, es decir, menor electricidad, menor capacidad yo le tenga que, digamos que inducir al chiller, él me pueda mantener la misma carga de operación o me entregue la mayor capacidad más bien de enfriamiento en salida. En ese sentido, hay que entender un poco las condiciones y cómo operan los sistemas de HVAC.
Si bien un chiller está diseñado para una condición de operación de carga determinada del 100%, es importante comprender que estos sistemas solo operan al 100%, es decir, el edificio solamente tiene la demanda del 100% alrededor del 1% del tiempo de su vida útil. Lo demás está, digamos que dividido, como lo pueden ver, entre el 70, 50, 60, 40% de la vida del chiller. Es decir, que cuando adquirimos un sistema de HVAC, cuando adquirimos un chiller, cuando estamos en el diseño de es importante enfocarnos no solamente en las cargas plenas de diseño o cómo es la eficiencia del chiller comportado en esas cargas totales de diseño, sino entender un poco más cómo es el comportamiento de este chiller a cargas parciales, entendiendo que es el NPLB, eh, el número que nos dice eficiencia del chiller a cargas parciales, el cual fue, digamos que un procedimiento establecido por el área donde se hace una preponderación de realmente cuánto tiempo estás usando tu equipo, realmente cuál es la eficiencia de ese equipo en esos tiempos y haciendo una preponderación un poco más, digamos que más lógica en la realidad de operación de los equipos, entender esa eficiencia, cuál es y cómo se comporta. Aquí vemos un caso típico para entender cómo el impacto económico de los chillers es básicamente en el consumo, en la operación de la vida del mismo. El costo inicial, por ejemplo, de un chiller de 1.000 toneladas, para dar un ejemplo representativo, son, digamos, $300.000 solamente el equipo. El consumo son 1.400.000 kilovatios hora de energías anuales correspondientes a un costo de $125.000. Digamos que ese costo de energía corresponde básicamente al 50% del costo inicial del equipo. Pasándolo a la vida útil, el equipo tiene un mismo equipo de 1.000 toneladas, tiene un consumo igual de 1.400.000 kilovatios por año, estimando un tiempo de vida de 20 a 30 años, con una inflación del costo de la energía promedio de 5% anual a niveles prepandemia, digamos que hablando, el costo de la energía de vida de este equipo es de $6 millones de dólares. Entonces, es importante cuando se adquieran los sistemas de aire acondicionado, ventilación, cuando se esté brindando la asesoría a usuarios finales, cuando se esté pensando en adquirir este tipo de sistema, sea del tamaño que sea, ese es un ejemplo con un equipo grande, es cómo me está impactando el costo de operación del chiller al final de la vida, que es mucho mayor. Entendemos que el costo de un CAPEX es algo que debe salir en un corto periodo de tiempo. El costo de operación, bueno, va a estar dividido a lo largo de la vida, pero es importante saber elegir una eficiencia adecuada, un sistema adecuado para poder enfocar esos ahorros energéticos y económicos también del edificio, del sector de la locación en materia de la operación del equipo. ¿Cuáles son algunas de las estrategias que, digamos, proponemos para tener una alta eficiencia en los chillers, en las plantas de HVAC, en los sistemas de aire acondicionado en general y aportar a este proceso de descarbonización, tanto para las edificaciones nuevas como para las existentes? Son diseños eficientes de las plantas, es decir, cómo entender el comportamiento de mi carga, teniendo claro el propósito de mi edificio y en función de ese entendimiento, de ese estudio, hacer una correcta selección de capacidad de los equipos. Elegir, pues digamos que chillers altamente eficientes, entre esos los chillers más eficientes que son los chillers centrífugos. Implementar también tipos de tecnologías como el free cooling para, digamos que espacios donde espacios o más bien lugares donde sea propicio utilizar este tipo de tecnología. Chillers de absorción, si es que en mi edificación yo tengo un calor residual como energía residual, es decir, que me pueda servir como entrada para operación de mi sistema de HVAC.
chillers, implementar enfriamiento evaporativo en los condensadores de los chillers enfriados por aire. Es importante el control, monitoreo y mantenimiento de la planta. Una correcta operación y seguimiento de la planta va a ser definitivamente fundamental en este sentido. Aquí les pongo un ejemplo de lo que mencionaba en torno a la eficiencia energética de la planta. Este es un ejemplo para un cliente que tenemos en la ciudad de Barranquilla, en la que tenemos condiciones a nivel del mar, a temperaturas básicamente de condensación de 95 o hasta 100 grados Celsius. Y digamos que en la parte de arriba vemos el potencial de calentamiento, perdón, la cantidad de toneladas de emisiones generadas por el sistema indirectamente, operando al 75% con 4 enfriadores para cumplir la carga total. Y en la parte inferior vemos la cantidad de emisiones demostradas en toneladas de dióxido de carbono durante la vida útil del equipo, con la planta operando al 75%. Perdón, la parte de arriba es operando a full carga, es decir, 3 unidades para el caso ejemplo, 1.500 toneladas de refrigeración, 3 chillers de 500 toneladas operando al 100% o 4 chillers de las mismas 500 toneladas, es decir, generar una inversión un poco más alta en el principio, en el CAPEX del proyecto, me genera una reducción importante, casi que a la mitad de las emisiones de carbono generadas al ambiente por el equipo. No solamente de las emisiones, también entendemos que esto se traduce a economía. Si bien es cierto que hay muchos sectores que están sensibilizados, muchas empresas que están alineadas con estos objetivos mundiales de sostenibilidad, de cambio climático, del Acuerdo de París y demás, hay digamos que otras industrias en las que no está tan relevante el tema, y es digamos que nuestro deber como fabricantes, diseñadores, instaladores, hacer digamos que un push en ese sentido. En ese sentido es también, digamos que interesante mostrar de cara a los usuarios finales, que son quienes, digamos que van a tener que hacer finalmente la inversión inicial y el consumo de operación del equipo, cómo o cuál es el mejor punto de operación de su sistema. Veíamos aquí en la anterior slide una reducción de aproximadamente el 50% de las emisiones de carbono con un diseño digamos que enfocado en la eficiencia energética, y aquí vemos en los costos. Entonces, básicamente, teniendo 4 chillers operando al 75% de la carga, y esto es porque el edificio o el cliente para el que se hizo el estudio es una industria y tiene, digamos que, claros los comportamientos de su carga, entiende que más o menos va a estar sobre esas 1.500 toneladas el 90% del tiempo. Es mejor operarlo con 4 chillers al 75% que 3 chillers a full carga. Ahorros mensuales de $30,000. El costo de la inversión inicial adicional eran $311,000, teniendo un retorno de la inversión aproximadamente en 10.211 meses. Es decir, un ahorro anual después del primer año de instalación o de los primeros 11 meses de $366,000 al año. Entonces vemos como la parte de diseño, implementación y direccionamiento correcto de los sistemas de HVAC es una parte fundamental. Asimismo, la correcta elección de los equipos para los diferentes propósitos, digamos. En ese sentido tenemos opciones de chillers centrífugos. En este caso les estoy mostrando un chiller de rodamientos magnéticos, el cual ha llegado a tener niveles de eficiencia de verdad comparados inclusive con algunos diseños propios, realmente hasta mejorados hasta el 35%. La evolución de la eficiencia de este tipo de sistemas genera un impacto muy positivo, no solamente en el tema económico, sino en el propósito de nuestra conversación del día de hoy, que va enfocado hacia la descarbonización de los edificios y hacia la descarbonización
con los sistemas de aire acondicionado. Otra cosa de la que les hablé fue el tornillo o más bien la tecnología de free cooling, en la que pues obviamente el costo de la energía se hace más bajo al estar operando un equipo, digamos que puede ser aprovechando la temperatura exterior sin utilizar los compresores, y de esta manera se pueda enfriar el agua directamente con el campo exterior que yo tengo a bajas temperaturas. Esto funciona bien para data centers, entendiendo claramente que las temperaturas son un poco más altas que las temperaturas, por ejemplo, de diseños de confort. También funciona bien en lugares donde afuera las temperaturas son bastante bajas y puede haber una excelente transferencia en el ambiente. Este sistema free cooling puede operar siempre free cooling, o puede operar completamente con los compresores, y también puede operar de manera híbrida, ofreciéndonos pues este plus de la eficiencia y de los costos, obviamente, de energéticos. Pasando al último punto, la electrificación de la calefacción con las bombas de calor es algo que lo veíamos, está recomendado por el ASHRAE como uno de los puntos claves para tocar los sistemas de HVAC y la descarbonización en el mundo y en las edificaciones. Y como lo veíamos en la parte inicial, como ese consumo de agua caliente, calentamiento de espacios, calentamiento en industrias y demás es un porcentaje fundamental en este proceso, en esta ruta hacia el carbono cero y hacia la reducción del calentamiento global. Aquí otro de los datos de los que les vengo hablando, y es que se estima aproximadamente el 5% del consumo diario de energía en el mundo se gasta en combustibles para calentar agua. Combustibles que, si bien en la matriz energética colombiana podríamos describir es bastante limpia, sin embargo tiene un importante, digamos que, participación el gas natural en sistemas para calentamiento. Y digamos, en las matrices energéticas ya de países como Centroamérica, algunos países en el cono sur de la región, en México, digamos que ya tienen unas matrices ligeramente más contaminadas, digamos que entre más contaminada sea esa matriz, mayor es la participación o el impacto positivo que podemos estar haciendo al electrificar y al hacer más limpias este tipo de sistemas. Entonces, básicamente, ¿qué es una bomba de calor? Es un equipo sí, una bomba, un sistema que extrae calor de una fuente y lo transfiere a otro de mayor temperatura. Sin embargo, en ingeniería, y esto lo dijo el ASHRAE en el Handbook del 2016, el término bomba de calor generalmente se reserva para los equipos que calientan o que están enfocados en propósitos de calentar espacios o locaciones. Más de eso, las bombas de calor, digamos que están enfocadas en el calentamiento también de espacios, el recalentamiento para el control de humedad en sistemas como manejadoras de aire, en requerimientos de agua caliente doméstica, agua caliente para procesos, como ya lo hemos visto. Y digamos que las fuentes de calor de las que podría tomar la energía de esta bomba de calor para transmitirla a otra fuente de mayor temperatura sería de un gran cuerpo de agua a temperatura, digamos que pueda estar relativamente constante, de los sistemas geotérmicos que son, digamos que ahorita altamente utilizados en Europa, áreas de escape, aguas de las mismas torres de enfriamiento, calores desechos de bajas temperaturas y los mismos circuitos de agua helada. Aquí un poco más, digamos que la típica configuración de un edificio que requiere calentamiento. Podríamos estar hablando de un hotel típico, inclusive aquí en Colombia, en los países donde estamos comentando, necesitamos grandes proporciones o focos de calentamiento.
la caldera o la turbina o el sistema de gas provee el 100% de la calefacción del edificio y los chillers se enfocan sencillamente en el enfriamiento de la edificación. Un dato importante es que las calderas tienen un coeficiente de desempeño ligeramente menor a 1. Este es, digamos, que el escenario convencional, el edificio con calefacción con bomba de calor, el calor desecho es reutilizado en vez de rechazarlo a la torre de enfriamiento, como en este caso, y se aprovecha ese calor residual, esa basura energética que llamamos muchas veces, y logramos obviamente hacer que un solo equipo esté actuando para el proceso de enfriamiento y calefacción. En algunos casos en los que se requiere algún control más específico, se instala una caldera que provee solo calefacción suplementaria. Hablando de las eficiencias de este tipo de sistemas, la bomba de calor provee enfriamiento y calefacción con un coeficiente de desempeño de enfriamiento de 2.87, entendiendo que el input, digamos, para el compresor o para el sistema de aire acondicionado son 0.35 unidades y las unidades útiles en enfriamiento, también en energía, es de 1. Entonces, en el caso de la calefacción, tengo lo mismo, una entrada de 0.35, pero estoy aprovechando el 1.35% de las unidades, es decir, tanto el 0.35% de entrada, es decir, el calor de compresión, como el calor de la condensación resultante del proceso digamos, que expansión del gas refrigerante en el compresor. Y edificio digamos que el COP combinado de las tres, es decir, sumando la utilidad que le estoy dando a esas 35 unidades de ingreso de energía, tanto en 1.35 unidades de calentamiento al edificio como una unidad para el enfriamiento, y utilizando un mismo equipo para los dos propósitos, son COPs del orden de 6, 7 hasta de 8 o más arriba, digamos, que se han logrado identificar en algunos proyectos. Siendo así, entonces, y relacionándolo un poco con el tema de la descarbonización, acá un dato importante, y es cuánto dióxido de carbono puede contrarrestar instalar una bomba de calor de 600 a una carga promedio del 65% en comparación con una caldera de gas natural. Básicamente, puede contrarrestar o dejar de intoxicar el planeta con 1.467 toneladas de dióxido de carbono. Esto corresponde a pues, un número importante en el proceso de la descarbonización, entendiendo que son aproximadamente 5 libras de dióxido de carbono por cada 100.000 BTUs, menos utilizando una bomba de calor y eliminando los sistemas de gas natural. En ese sentido, pues digamos que un poco como informativo, nosotros tenemos algunos de nuestros sistemas que funcionan como bomba de calor, en las que pueden generar calor y frío simultáneo algunas de las soluciones, y otras que actúan solamente como, digamos, que bomba de calor en los edificios. En ese sentido, y hablando justamente de la simultaneidad de calentamiento y frío, tenemos pues el lanzamiento de nuestro chiller modular Heat Pump ya hace un par de meses, el cual es un equipo que cuenta con modularidad, tiene una capacidad cada módulo de 35 toneladas inicialmente, y lo podemos encontrar en 2 y 4 tubos para brindar una capacidad combinada de hasta 1.120 toneladas, uniendo 32 módulos en un mismo sistema de control, en la misma planta, digamos, que de enfriamiento. Estos sistemas de 4 tubos nos permiten y nos dan la capacidad de hacer la calefacción y el enfriamiento simultáneo, teniendo altas temperaturas de salida de agua y además operando a bajas temperaturas ambiente. No es
mucho en nuestro caso, pero igual lo menciono. Y alta eficiencia a cargas parciales, pero además utilizando un refrigerante de bajo GWP, como es el gas 454. B, que está, digamos que con un GWP por debajo de 700, que son los gases que se proponen dentro de la enmienda de Kigali como los sustitutos a los actuales hidrofluorocarbonos. Pues básicamente es un chiller que responde a la voz del cliente en pedir un sistema con bajo GWP que fuese modular, pero que además tuviera unas altas condiciones de eficiencia energética, calefacción y demás. Como recapitulación y cerrando porque se nos está acabando el tiempo, pues la descarbonización de los sistemas HVAC, digamos que desde los productos se plantea desde el uso de refrigerantes de bajo GWP en los que estamos comprometidos y con desarrollos actuales reales y disponibles en la región, y también trabajando cada día más en la eficiencia de los chillers y de los equipos HVAC y orientando hacia digamos que hacia los clientes, consultores, los procesos y los puntos en los que mejor operan nuestros sistemas de aire acondicionado, refrigeración, y también, digamos que dando pasos importantes en la electrificación de la calefacción, del calentamiento de agua y demás con las bombas de calor en la región. Sí, no, sí, pues justamente, y recapitulando que estamos haciendo como Johnson Control para las políticas ambientales, como fabricantes de equipos altamente eficientes, con bajos refrigerantes de bajo GWP y ODPs, pero importante, bueno, procesos de sensibilización como lo son estos espacios, y además digamos que las tecnologías del control de operación, que es esto sería, digamos que tema de otra charla, es un mundo completo también en los que podemos explicar cómo ese control, monitoreo y operación de los edificios nos llevan a aportar positivamente en la descarbonización de sus sistemas, de estas edificaciones, no solamente desde el HVAC, sino integrando un sinfín de sistemas, de redes, de sistemas contra incendios, de sistemas inteligentes que pueda tener el edificio de accesos, bueno, integrando todas las tecnologías y haciendo un sistema inteligente con todo esto de la inteligencia artificial, estos sistemas de HVAC integrados y operando de esa forma también inteligente para obtener unos consumos energéticos mucho más bajos, los más bajos posibles, de hecho, y pues digamos que esto es desde Johnson Controls y desde digamos que la cabeza principal de la compañía, el foco, digamos que nuestra visión y nuestro norte como compañía, y en lo que estamos, digamos que trabajando fuertemente para impulsar al mercado. No siendo más, y pues el tiempo pasa muy rápido. Nuevamente muchísimas gracias, ahí están a continuación mis datos de contacto, y pues me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta que pudiéramos conversar. Muchas gracias, ingeniera Daniela. Les recuerdo a todos los participantes que pueden consignar por medio del chat todas las dudas e inquietudes para dar respuesta oportuna a las mismas. Asimismo, recuerdo que pues esta actividad está siendo grabada para posteriormente ser subida al canal de YouTube y ustedes puedan hacer la respectiva retroalimentación. Mientras que ustedes consignan todas las preguntas en el chat, pues nos permitimos invitarlos a, a que participen en nuestras actividades de formación que lidera CAIRE. En este momento, pues yo les estoy proyectando las actividades que tenemos en febrero. Tenemos dos cursos virtuales y uno presencial para este mes de febrero. Es importante pues que ustedes conozcan esta información y también participen de estos espacios que están para ustedes. Y también, pues, es importante que sepan que en este primer semestre del 2024 estamos en convocatoria abierta de estos tres diplomados: el diplomado de aire acondicionado, el diplomado de gestión eficiente de la energía
y el de cadena de frío. Cada uno pues está, ven sus respectivas fechas. El de aire acondicionado empieza en el mes de marzo, el de eficiencia energética está programado para abril y el de cadena de frío está programado para el mes de julio. Importantísimo pues que conozcan todas estas actividades. Para más información les comparto nuestro código QR de la página o mi número de contacto. Por ahí pueden hacer contacto conmigo. Yo les doy respuesta a cualquier duda e inquietud que tengan. Mientras que... bueno, revisemos acá las preguntas, ingeniera. Nos preguntan, bueno, las memorias van a ser compartidas con ustedes una vez finalice esta actividad. Al correo con el cual ustedes se inscribieron se les va a enviar la información de la grabación y las memorias proyectadas el día de hoy. Mm, Preguntas puntuales. Muchas gracias por la información, el contenido muy bueno. Ya, acá, el señor José Huanca. Buen día, excelente presentación. Una consulta con respecto a la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia de los sistemas de agua helada, ¿cómo está el desarrollo? Claro que sí. José, gracias por el comentario y la pregunta. Te contesto, digamos que enfocados a los sistemas de HVAC, tenemos, digamos que somos pioneros en soluciones tecnológicas como Johnson Controls. Hay un gran sistema, digamos que de interconexión que se llama OpenBlue, que lidera y pues, digamos, tiene algunos premios internacionales y básicamente explicándote cómo opera y bueno, es lo que mencionaba, tiene otra charla completa este tema, pero básicamente que tiene una parte en la que los chillers se conectan a una nube, entonces hay un análisis de data predictiva con un sistema totalmente conectado en tiempo real en el que los sistemas de la compañía están adquiriendo información del comportamiento de los chillers y por medio de inteligencia artificial están haciendo un sondeo de predictivos, es decir, todos los chillers enfriados por aire de tal capacidad con tal refrigerante tienen ciertos comportamientos en las presiones. Es el chiller de tal locación está por fuera de estos niveles de temperaturas de presión, genera una alerta y digamos que es un tipo de predictivo basado en análisis de data y en logaritmos, digamos que de análisis de inteligencia artificial. Esto para decirte una de las cosas, pero definitivamente todo el sistema OpenBlue, de hecho, cuando comparta las memorias con Acaire, les compartiré algunos, digamos que de los videos y de las capacitaciones que tenemos en la compañía enfocados a estas soluciones de inteligencia artificial que tienen los equipos, que tienen los sistemas y pues ahí puedan, digamos que revisarlo un poco más a fondo. Pero sí hay avances y sí hay ya, digamos que productos y servicios en torno a esta solución de inteligencia artificial. Perfecto, esperamos haber dado respuesta a la pregunta del señor José. Muchas felicitaciones a la ingeniera, dicen por acá. También nos preguntan, bueno, el señor Jorge Londoño, buenos días, muchas gracias por el webinar. Tengo dos consultas. Bajo el nuevo REIT, ¿hay alguna norma específica para seguir sobre el desempeño energético que dé valores o límites específicos? Y la segunda pregunta, ¿la marca ofrece algún acompañamiento de los integradores con respecto a la adquisición de equipos que ofrecen incentivos tributarios a los clientes finales? Sí, Jorge, buenos días. Para darte respuesta, bueno, la última parte, sí, completamente ofrecemos, digamos que el acompañamiento, hay aliados o empresas, digamos, que se encargan de hacer de este tipo de certificaciones o de, digamos que de administración para los incentivos tributarios, pero en el término, digamos que de acompañamiento
para los equipos, qué podrían usar, cómo o qué es lo que se está validando frente a los incentivos tributarios nacionales. Siempre hacemos el acompañamiento. Tenemos por ahí unos casos, varios casos de éxito con clientes nuestros que han adquirido productos y aplicado a los incentivos tributarios. En cuanto al RESTIT, pues digamos que justamente el propósito de las normativas y este nuevo que sale en propósito de los sistemas de HVAC, que es justamente acotar y limitar los niveles de desempeño energético de los sistemas, acotar las condiciones, digamos que de operabilidad. No sabría decirte en ese momento si el RESTIT punto lo tiene, y las normas, digamos, tributarias que hay en Colombia, pues sí, más que ser unas normas, son, como lo dijiste tú, unos incentivos que se generan, entonces no son mandatorios, sino que son, digamos, propuestas para cumplir y para tener algunos beneficios, pero la idea es que hacia el futuro esto sí va a ser mandatorio. Listo, perfecto, ingeniera, muchas gracias. Damos paso al señor Ricardo Ríos. Para tener el software de los equipos, deben ser parte de alguna rama de Johnson Controls. En México es muy complicado una reparación sin la información de los software. Bueno, digamos que para el software de los equipos hay algunos de nuestros software que tienen licencia para personal, digamos que externo a la compañía. Para los que no, digamos que como mi posición en las diferentes ciudades, también en México, en Latinoamérica, en Centroamérica, tenemos personas que están dedicadas al apoyo de cara a los consultores, clientes, contratistas, para hacer todo este tipo de estudios, de reparaciones, y si quieres algún tipo de información de algún equipo, algún tipo de alguna corrida de un chiller, algún performance o cualquier información que requieras por medio, ahí están pues al final, ahí están mis datos proyectados. Bueno, no, creo que está proyectando Angie, pero pues al final de la presentación los dejé para que me escribas y con gusto te ayudamos en ese proceso, si es que del equipo que requiere soporte no hay acceso para público. Listo. Les recuerdo que toda la información de Johnson Control va a ser compartida con ustedes por medio del correo de inscripción. Entonces, esta información la van a tener disponible en su correo en el transcurso de hoy o mañana. ¿Listo? El señor Jesús Lastra nos dice, excelente presentación, ingeniera. Tengo una pregunta. Los equipos que están trabajando con refrigerante R134A, ¿se les puede hacer la transición de refrigerante a R123, perdón, R 1230. 1234 ZE? Sí, señora. Jesús, buenos días, gracias por tu pregunta y por el comentario. Sí, definitivamente digamos que los equipos, si me estás hablando de un retrofit, hay un procedimiento, digamos que establecido internamente, te digo, para los equipos de Johnson Controls, básicamente, hay que tener en cuenta que un sistema con refrigerante 134A, al ser convertido a 1234ZE, tiene algunos comportamientos diferentes, como lo son pérdida de capacidad. Aproximadamente te estoy hablando de un 25%, es decir, un sistema que tiene 100 toneladas de refrigeración, lo cambio a refrigerante 1234ZE, básicamente estoy perdiendo el 25% por sencillamente la capacidad de calorífica que tiene el refrigerante, pierde capacidad, entonces se hace menos la capacidad y se hace ligeramente menos eficiente, aproximadamente en 7-8 puntos, es decir, del 100% de capacidad que tenemos con 134, de eficiencia, perdón, llegamos más o menos a un 92 con el 1234 ZE. Pero es posible hacerlo bajo unos pasos, bajo unos parámetros y bajo unas condiciones, digamos que eh, de operación y de proceso determinadas. Perfecto, ingeniera, muchas gracias. Desde Panamá, nos saluda el señor Ramón Salazar. Tengo pregunta. Tengo un chiller de tornillo de R22. ¿Se puede convertir o se invierte en otra opción? Ramón, buenos días. No, pues digamos que definitivamente
la recomendación que te haría para este tipo de gases, que no están, digamos que dentro de los anteriores, sino una etapa previa anterior a los hidrofluorocarbonos, que son los hidroclorofluorcarbonados, te recomendaría hacer una inversión en otra opción, porque definitivamente las presiones del R22 son diferentes, digamos que ya este tipo de gas está próximo a estar completamente descontinuado. Entonces, sí son sistemas que, si es R22, debe ser un sistema que ya tiene un tiempo de vida de operación considerable. Para los que sí, definitivamente mejor la recomendación es invertir en una opción nueva. Cualquier, digamos que algún tipo de soporte, cosa que requieras, aquí estaban mis datos ahí en proyección. Tú me dices y con mucho gusto nosotros te podemos ayudar a hacer un acompañamiento para entender cómo se comportaría tu sistema y qué ahorrarías en comparación a un sistema con un refrigerante y una eficiencia energética actual. Sí, Listo, tiene ¿no? 15 años. Sí, no, tiene 15 años. Definitivamente no habría sentido en la inversión para un retrofit de este tipo de equipos. Igual no es baja y se requiere unos procesos específicos, equipos y demás. Te recomendaría 100% hacer un estudio en una opción con un nuevo equipo. Gracias. Nos pregunta Ramón también si los sistemas nuevos son a los que se les aplica la descarbonización. Pues digamos que como lo vimos al principio, las edificaciones nuevas, si es a lo que te estás refiriendo, son el foco, digamos que el principal foco, porque es donde yo puedo poner algo de cero, nuevo. Pero si tienes algún sistema instalado del cual quieras descarbonizar, podría ser algún tipo de proceso de retrofit, de operación, es decir, si lo puedes complementar con algún otro tipo de sistema chiller de un menor tamaño que esté en el mercado. Habría que analizar la situación del proyecto existente para poder aplicar a una descarbonización y a una reducción energética de ese sistema. Claro que se puede aplicar, se puede mejorar para los sistemas que también están ya instalados. Perfecto, ingeniera. Por el momento no tenemos más preguntas. Démosles 2 minuticos para ver si pueden consignar más preguntas por el chat. El señor Alexander nos pregunta si algún software de diseño de Johnson Controls. En este momento, si estamos hablando de diseño o digamos que de estimación de cálculo de cargas térmicas, no. Y buenos días, Alexander, discúlpame, no tenemos algún software de libre, digamos que circulación. Listo. Mientras terminan de consignar sus preguntas y pues no menos importante, los invitamos a que conozcan la página de Acaire. En la página de Acaire pueden encontrar pues todos los eventos que nosotros manejamos, como el Expo Acaire que es de este año, o el Acaire Región que se va a realizar en el eje cafetero en el mes de mayo. El Expo Acaire este año va a ser realizado en el mes de septiembre en la ciudad de Bogotá. También acá en la página pueden encontrar las actividades de formación que les mencioné hace un momento. Acá están ya pues enlistadas todas las de este semestre. Para que cualquier duda o inquietud también lo pueden hacer por medio del chat de WhatsApp que está a mano derecha inferior, para que pues podamos trabajar conjuntamente por el avance en el gremio. No siendo más ingeniera, no tenemos más preguntas. Esperamos pues a todos encontrarnos en una nueva oportunidad. Sí, perdón, acá nos pregunta nuevamente Jesús Lastra. Johnson Control tiene software para elegir los enfriadores de agua, los chiller. Hola Jesús, sí, claro que sí, tenemos software para elección de enfriadores de agua chiller.
De hecho, para todos nuestros equipos y sistemas de distribución, como controles, sistemas de distribución de aire e incluidos los chillers de todas nuestras diseños, de todos nuestros modelos, de todas nuestras capacidades, tenemos los software para selección. Sí, ingeniera, muchas gracias. Igual lo que les mencionaba hace un momento, toda la información de Johnson Control las vamos a hacer llegar a sus correos, las memorias también y la grabación de esta conferencia va a llegar a su correo, listo. Agradecemos a todos por permitirnos este espacio. Esperamos verlos en una nueva oportunidad. Agradecemos a la ingeniera por la conferencia dada, por excelente información y conocimientos. Y pues nada, muchísimas gracias y que tengan un excelente día.